Ok, mis santos hermanos, yo quiero que ustedes, por favor, observen detenidamente este video de este judío, lo que él tiene que decir acerca de Cristo. Pero antes quiero hacer una aclaración, esto no es un ataque contra Israel, no, Dios bendiga a Israel, bendita sea la nación de Israel, no es un ataque contra Israel, simplemente estamos refutando esta enseñanza porque estamos puestos para defensa del Evangelio y de la doctrina que se le ha entregado a los apóstoles según Judas 1.6. Entonces quise hacer este video porque sé que esta clase de personas puede confundir a mucha gente. Ahora, quiero que usted entienda que esto no es una refutación absoluta y si simplemente le voy a dar una repasada por encima a este video. Así que yo creo que usted preste atención a lo que este judío no mesiánico tiene que decir acerca de Cristo. Vamos a escuchar la pregunta que le hace la joven a este judío. Y vamos a escuchar la respuesta que él da. Escuche, por favor. La siguiente pregunta, un tanto polémica, pero bueno. Segunda pregunta, ¿quién fue Jesús para el judaísmo? Bien, Jesús fue judío. El Talmud llega a mencionar de él. Él nació, vivió y murió como judío. Existió y estudió la Torá. Pero para el judaísmo no fue ni Dios, ni Mesías, y ni siquiera un profeta. Ok, escuche con atención. Para el judaísmo no fue ni Dios, ni Mesías y ni siquiera un profeta. O sea, esto es muy importante, amados, porque este es el pensamiento general del pueblo judío. Los judíos no creen que Jesús haya sido Dios, tampoco lo reconocen como el Mesías y tampoco creen que ni siquiera haya sido un profeta. Ese es el pensamiento general, ¿no? Para los judíos, cuando nosotros decimos que Jesús es Dios o que es el Mesías, estamos haciendo una blasfemia. Ahora, compare el pensamiento judío, el pensamiento de este judío con el pensamiento judío de los antiguos judíos. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo para que usted vea que los judíos del tiempo de Jesús no pensaban muy diferente a los judíos de este tiempo. Si nosotros nos vamos a San Juan, capítulo 10, versículo 32, versículo 32 en adelante, dice así. Escuche con atención, por favor. Dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Fíjese que los judíos vinieron para apedrear a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por cuál de todas las obras buenas que yo he hecho usted me va a apedrar? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, los judíos dicen que Jesús siendo un hombre se hace un Dios. Entonces aquí es donde está, él dice que Jesús no es Dios. Y los judíos de aquel entonces, del tiempo de Cristo, también decían, tú siendo un hombre te quieres hacer Dios. O sea, ahora, vamos a ver, porque Jesús es judío, vamos a dejar que Jesús, quien es judío, responda a estos judíos. Vamos a ver cómo Cristo se defiende ante ellos. Ok, verso 34. Escuche la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. O sea, Jesús está diciendo que él en la ley fue quien dijo, dioses sois. Escuche con atención, por favor. Verso 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. O sea, el problema aquí fue porque Jesús dijo que él era el hijo de Dios. Entonces los judíos, quienes son muy inteligentes, dijeron, bueno, pues si él dice ser el hijo de Dios, eso implica obviamente que él tiene que ser igual a Dios, porque el hijo de Dios es un Dios. Así como el hijo de un humano tiene que ser un humano, el hijo de un Dios tiene que ser Dios.
Entonces ellos dijeron, bueno, si él dice que él es el Hijo de Dios, entonces eso implica que tiene que ser Dios. Y por esa blasfemia, entonces ellos querían apedrearlo. Pero Jesús le responde y le dice, pero en la ley de ustedes está escrito, yo dije dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes fue enviada la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Es importante esto, porque lo que Jesús está diciendo, si ustedes dicen que yo estoy blasfemando, porque dije, hijo de Dios soy, entonces ustedes deberían de considerar blasfemia también lo que está escrito en la ley, porque se le llamó dioses a aquellos a quienes fue enviada la palabra de Dios. Entonces ustedes dicen que al que el Padre envió decía Cristo, y al que Dios santificó blasfema porque dijo, hijo de Dios soy. O sea, porque está diciendo que Él es Dios. O sea, eso es una contradicción. Si ustedes no aceptan que esto es así, entonces no deberían de aceptar lo que está escrito en la ley. Pero Jesús muestra evidencia de que Él es igual al Padre. Escuche con atención. Verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús dice, si yo no hago las obras del Padre, a mí no me crean. Mas si os hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Tremendo. Lo que Jesús está diciendo es claro. Yo hago las obras del Padre. Los mismos enemigos de Jesús y quienes recibieron milagros de parte de Cristo reconocían que era imposible que Él hiciera estas cosas si Dios no estaba con Él. Porque los milagros que Cristo hacía y las señales, solamente Dios podía hacerlo. Fíjese que en una ocasión los enemigos de Jesús, los fariseos de la época, refutaron a Cristo, diciéndole que Él estaba cometiendo una blasfemia porque solamente Dios puede perdonar pecados. Esto es tremendo. Sin embargo, Jesús dijo, para que sepáis que el Hijo tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a este dice, párate y anda. Dice que el paralítico tomó su lecho y se fue. Y todos quedaron atónitos. Ahora, ¿cuál es el misterio aquí? El misterio está en que si Él le perdonó el pecado y estaba blasfemando contra Dios según el pensamiento judío, entonces no es posible que Dios respaldara la obra milagrosa. O sea, cuando el paralítico se para, lo que Dios está diciendo literalmente al parar el paralítico es, yo estoy de acuerdo con lo que Él está haciendo. Estoy de acuerdo con lo que Él dijo. Entonces, si Jesús blasfemó, ¿por qué el Padre hizo el milagro? Si Jesús blasfemó, ¿por qué el Padre hizo el milagro? Entonces Jesús hace cosas que solamente el Padre las puede hacer porque Él es el Padre. Gloria al Señor. Él es el Padre en el sentido de la deidad. Es decir, es una persona distinta, pero en cuanto a deidad es igual al Padre. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, si nosotros nos vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para los primeros cristianos, yo creo que me escuchen esto, muchos cristianos que están confundidos. Para los primeros cristianos, Jesús era igual al Padre. Para los primeros cristianos, Jesús era Dios. Juan lo deja expreso, y el Verbo era Dios. Entonces, esto no tiene esto no tiene escapatoria, por así decirlo. Ahora, vamos a seguir escuchando qué más él dice. Porque él menciona que Jesús no fue Mesías y ni siquiera un profeta. Por cuestiones de tiempo, quiero hacer este video rapidito. Ok, volvamos a escuchar. Para el judaísmo. Bien, Jesús fue judío. El Talmud llega a mencionar de él nació, vivió y murió como judío, existió y estudió la Torá, pero para el judaísmo no fue ni Dios, ni Mesías, y ni siquiera un profeta. Para el judaísmo no fue ni Dios, ni Mesías, ni siquiera un profeta. Ok, vamos a ver qué tiene que decir más adelante, porque si él dice que Jesús no es un Mesías, ni siquiera un profeta,
vamos a ver en qué él se basa para decir que Jesús no es el Mesías. Vamos a ver por qué ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Al contrario, nuestra versión, con el mayor respeto, es que Jesús nació de una relación hasta prohibida, fue fruto de una violación, por lo que desde joven, cuando quería estudiar Torah, los sabios lo apartaban un poco, como vieron sus características, su forma de ser. Él termina sí haciendo ciertos hechos sobrenaturales, parte por nombres sagrados que consiguió del templo y Dios le dio libre albedrío, partes por otras cuestiones que agarró de brujerías de Egipto. Y bueno, finalmente, cuando los romanos estaban persiguiendo en general al pueblo de Israel y no les gustaban los revolucionarios. Ok. Vamos a hacer una pequeñita pausa aquí. Ok. Él dice que Jesús incluso es fruto de una violación. Ahora fíjese que la profecía de Isaías 7:14 dice claramente que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y su nombre iba a ser Dios con nosotros. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda, por favor, es que ellos no están reconociendo el nacimiento virginal, o sea, no están reconociendo el acto milagroso del nacimiento del Mesías. O sea, ellos invalidan esta profecía. Esta profecía, quizá esta profecía tal vez para ellos no tiene valor ni significado. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos esto. Lo otro que él menciona es que Jesús sí hizo actos milagrosos, pero que esto fue porque agarró brujerías de Egipto, más unos nombres sagrados, etc. Fíjese que es el mismo pensamiento de los judíos del tiempo de Jesús, que no podían explicar el poder de Cristo. Y en una ocasión le dijeron a Jesús, tú echa los demonios por el príncipe Belcebú, por Belcebú. Ahora Jesús se defiende y le responde, le dice, pero si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido contra sí mismo. O sea, este hombre ni siquiera esto puede entender. Porque si él dice que es brujería, que Jesús hizo actos por brujería, es lo mismo que le está diciendo que Jesús estaba de la mano de Satanás. Y que lo que él hacía lo hacía por el poder del diablo. Entonces la respuesta de Jesús para este judío es, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido contra sí mismo. Y todo reino dividido contra sí mismo no permanece. Mas si yo, dijo Jesús, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Escuche el nivel de cauteridad que tiene la conciencia de muchos de los judíos. No juzgamos al pueblo judío, porque por su defección ha sido la riqueza nuestra. Y por causa de ello nosotros hemos sido injertados. Y nosotros sabemos que la salvación viene de los judíos. Y Dios bendiga a Israel. Pero el mismo apóstol Pablo escribió y dijo que